El día de hoy, en conjunto con mis compañeras, les presentamos a ustedes, nuestro respetable público, uno de los temas más controvertidos en el ámbito geopolítico, con gran connotación mundial en su momento, como lo fue la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín fue una obra de ingeniería bélica en el mundo moderno. Contaba con una gran barrera de hormigón, alambre de púas y controles militares que dividían no solo Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Esta división duró aproximadamente casi 30 años. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y la era moderna, y en el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, la URSS finalizó un contexto de guerra. La finalización de la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia que países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética acordaran dividir a esta Alemania que había sido derrotada en la Segunda Guerra Mundial. La dividieron en 4 partes, conformando 2 bloques. Un bloque que era capitalista y el otro bloque que era comunista. Bajo este precepto, el bloque capitalista estaba conformado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El otro bloque estaba conformado por el régimen comunista, en este caso la URSS. Entonces estos 2 bloques dividieron a Alemania. Por el este teníamos al bloque capitalista y por el oeste teníamos al bloque comunista. En aquel entonces, el ministro británico Winston Churchill popularizó una frase que perdura hasta la actualidad y la cual es mencionada muchas veces por muchos políticos, en la que dice: Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Y es así como empezaba la Guerra Fría y la narrativa de un mundo bipolar enfrentado, y Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. El plan de la construcción del muro de Berlín fue un secreto de Estado de la administración de la RDA. El muro fue erigido en instancias del Partido Socialista Unificado de Alemania, contra las declaraciones del presidente del Consejo, Walter Ulbricht, quien, en una conferencia de prensa internacional que se celebró en Berlín Oriental el 15 de junio de 1961, había contestado a una pregunta de la periodista Annemarie Dauer. Entiendo que su pregunta dice que hay personas en Alemania Occidental que quieren que movilicemos a las trabajadoras de la construcción en la capital de la RDA, pero nadie tiene la intención de construir un muro aquí. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron a la parte este a la oeste. Desde 1949 hasta 1961, muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas hicieron que se construyera un muro que dividiera la ciudad, y así, la noche del 13 de agosto de 1961, se construyó un muro entero, con una pared de hormigón de 43 kilómetros que recorría toda la ciudad. El muro tenía 2 paredes con torres de vigilancia y separadas por una franja de la muerte, que era como se lo conocía en esos momentos, que finalizaba con corridas de perros de ataque, mina, alambres de púa y varios obstáculos diseñados para prevenir cualquier tipo de escape. Los soldados de Alemania Oriental monitoreaban las barreras todo el tiempo, vigilaban Berlín Occidental y tenían órdenes de disparar a matar si veían cualquier fugitivo. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Tratar de escapar era similar como jugar a la ruleta rusa con el depósito disparado de balas. Aún así, fueron muchos los que intentaron escapar de ella. Hace 30 años, la noche del 9 de noviembre de 1989, fue derribado el muro de Berlín, que dividió la capital alemana durante otras casi 3 décadas. Su caída, aunque parezca que el muro de Berlín cayó de un día para otro, en realidad puede considerarse la culminación de un proceso. La caída del muro no hubiera sido posible sin las
políticas de Mikhail Gorbachev de la URSS. En marzo de 1985, Gorbachev se convirtió en secretario general del Partido Comunista. Su política, conocida como Glasnost, apertura y transparencia, consistía en eliminar las prácticas de la represión estalinista y darle más libertades a los ciudadanos soviéticos que vieron como presos políticos eran liberados, y los periódicos publicaban artículos críticos hacia el gobierno. El mismo año de la caída del muro, en junio de 1989, en Polonia, el movimiento social sindical no comunista Solidaridad del Ex Walesa logró que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. El 9 de octubre, una multitud sin precedentes de 60.000 personas se manifestó parcialmente en el centro de Leipzig exigiendo libertad. Por primera vez, que se atrevieron a pasar por la temida sede de Steinzig. Cantaban "Somos el pueblo". Una semana después, más de 100.000 personas abarrotaron el nuevo centro de Leipzig y las protestas pronto se extendieron por toda Europa Occidental. Unos días antes de la apertura del muro, el 4 de noviembre, otros cientos de miles de personas se manifestaron en Alexanderplatz, en Berlín Oriental, pidiendo una reforma democrática en la que fue uno de los movimientos más importantes de la RDA. El 9 de noviembre, el anuncio de un alto funcionario alemán oriental precipitó la caída del muro. Miles de personas cruzaron la noche del 9 de noviembre a Alemania Occidental, algunas por primera vez en sus vidas. La caída del muro es la culminación de todo ese proceso de reformas de Gorbachev, y mientras una multitud eufórica de alemanes del este cruzaba la frontera abierta, cientos de personas de Alemania Occidental los esperaban y celebraban el momento histórico. Tras la caída del muro, la Unión de Berlín dan como inicio la reunificación de Alemania. Las reformas políticas y económicas de la Unión Soviética habían generado una serie de descontentos entre los de la población de la RDA. Por su parte, el gobierno de la RFA había generado una política de acercamiento hacia los de la Alemania del Este. Tras meses de enfrentamientos y de reivindicaciones, las autoridades permiten la anexación de la RDA hacia el pueblo de Alemania. Esto se da el 3 de octubre de 1990. La desaparición de la RDA, el declive de la Unión Soviética y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, dieron inicio a 15 nuevos países. Los historiadores consideran que la caída del muro simboliza el fin de la Guerra Fría, una época de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética tras años de enfrentamientos, pero esto nunca llegó a explotar en una guerra. A días de hoy, los Estados Unidos y Rusia, uno de los países más importantes de la Unión Soviética, siguen enfrentados por extender sus influencias y sus políticas por el mundo. Causas de la caída del muro de Berlín. Fueron varias las causas de la caída del muro de Berlín. Entre ellas se encuentra el gran declive económico de la RDA durante los años 80, cuando disminuyó la ayuda soviética y el mundo comunista en Europa Occidental estaba en crisis. Algunas de las consecuencias generadas por la caída del muro de Berlín son las siguientes. Desde el punto de vista político, permitió la unificación de Alemania en una sola república, tal como era antes de la Segunda Guerra Mundial y como se mantiene actualmente. Desde el punto de vista geopolítico, contribuyó con el fin del periodo de la Guerra Fría. Desde el punto de vista económico, se inició un proceso de privatización de empresas estatales de la RDA y se generaron muchos subsidios para mitigar las debilidades de la economía y el nivel de vida de los alemanes radicados en la RDA. Desde el punto de vista militar, disminuyó considerablemente el gasto en que esta área con salida de ejército extranjero y representantes militares en Alemania. Desde el punto de vista internacional, este hecho impulsó cambios políticos y económicos en la URSS de manera